Estaba pensando todo el tiempo en lo que fue la primera acción de un colectivo muy pequeñito que se reunía en la trastienda de un herbolario. Se llamaba Colectivo La Trastienda, el colectivo por la defensa de los derechos sociales. Y bueno, Manuela y yo fuimos a la primera convocatoria que hizo de un acto, de una manifestación, digamos, pública, y recuerdo que éramos 8 personas escoltados por aproximadamente 18 policías, ¿no? Íbamos andando por el paseo ahí comercial de Mérida, por Santa Eulalia, y parecíamos pues un grupo de amigos muy peligrosos, tremendamente vigilados por la policía. Manolo es copartícipe en este esfuerzo y yo creo que es una pieza clave en lo que ha sido el desarrollo de lo que hoy son los campamentos Dignidad en Extremadura, y que en buena parte empezaron en aquel colectivo pequeñito, La Trastienda, ¿no?, de esa manifestación de la que he hablado, ¿no? Manolo fue un jefe de Izquierda Unida y del Partido Comunista en Extremadura, fue durante 10 años aproximadamente diputado regional, y un buen día lo mandó todo al carajo, dijo que se acabó y se fue al paro. Manolo, yo creo que lo podemos definir básicamente como un revolucionario, ¿no? Cuando estuvo en el Partido Comunista venía de haberla liado bastante gorda en el gremio de la construcción en Badajoz. Hay un libro que os recomiendo, se llama La huelga más larga, que cuenta la huelga de los yeseros de Badajoz, ¿no?, en los años 80 fue, y cuenta cómo con la lucha consiguieron una posición en el mercado de trabajo pues digna, ¿no? Por un lado está el conocedor de Marx. Me parece muy interesante que un compañero que se deja la piel en la calle, que se deja la piel en la organización, luego sea un profundo conocedor de la obra de Marx y hace una interpretación de la obra de Marx en la que puedo estar bastante de acuerdo en buena medida, ¿no? Y yo creo que habría que resaltar fundamentalmente la hilazón que hace de Marx con la lucha social, ¿no?, con la necesidad que tenemos de Marx hoy en día para entender qué nos pasa y para planear, digamos, para planificar las acciones futuras. La dignidad es aquello que hace que la vida merezca la pena de ser vivida, y es algo que va más allá de la mera supervivencia, más allá de los mínimos recursos materiales. ¿Cuál es la hilazón que hay entre este concepto de dignidad, que es un concepto profundamente abstracto, y la lucha de clases, que es la centralidad teórica que encuentra Manolo en Marx, ¿no? Yo creo que nos da la clave una película de Ken Loach que se llama Pan y Rosas, ¿no?, que cuenta la lucha de las limpiadoras de los edificios, ¿no?, en Los Ángeles, en Estados Unidos, que dicen que no solamente quieren poder comer y llegar al día siguiente vivas, sino que quieren algo más. Quieren pan y quieren rosas, y donde empiezan las rosas es donde empieza la dignidad, porque para poder ser seres humanos decentes necesitamos esa dignidad. Lo que es evidente es que no hay dignidad cuando no hay supervivencia, cuando no se tienen los mínimos para una vida digna, como son la vivienda, el empleo decente, una renta básica, esas garantías de dignidad. Ahí empieza todo, y ahí es donde está el planteamiento teórico y la fuente de la lucha de Manolo y de los campamentos de dignidad y de la marea básica y de toda la gente que se está intentando organizar en este país. Manolo hace una labor impresionante y me consta que está preparando algo al respecto, ¿no?, una recopilación de textos. He leído algunos retazos y me parecen lindísimos, la verdad, recuperando una parte importantísima de la memoria oral extremeña que tiene que ver con la dignidad popular y las luchas de la gente. Realmente me abruma cada 2 por 3 con conocimientos de todo tipo y de citas de decenas de autores, ¿no? Junta todo este legado de una cultura literaria y política, llamémosla así, de izquierdas, ¿no?, con un conocimiento muy profundo de su tierra, del caciquismo y del sufrimiento y de la dignidad y la rebeldía en Extremadura. Y no soy una nadie, pero bueno, soy una de esas cualquiera, a tomar por saco el teléfono, una de esas cualquiera que tiene la mala costumbre de comer 12 meses al año, pero solo trabaja 6, con contrato remunerado. Una de esas personas, Manolo me ha pedido que viniera hoy, pues que forma parte de ese sujeto político que tendría que tener la renta básica y no tanto libro, ¿no?, en
en las cátedras, ahora que acabamos de venir de un Congreso Mundial de Renta Básica en Portugal, y tanto academicismo, ¿no? Porque realmente hay poco sujeto político que defienda la renta básica como una lucha y como un derecho. Presentar con Manolo su libro, que me incluye como parte de ese sujeto social y político que defiende la renta básica, y con lo que supone dentro del mundo del trabajo y del laborismo y demás, defenderla a día de hoy, que genera bastante controversia, pues me he tenido que apuntar algunas cosillas porque es que simplemente me vengo ya emocionada e incendiada de haberlo leído. Así que, sin más, os comento que si hoy he venido aquí, un día 1 de octubre, que en 1931 se permitía a las mujeres votar por primera vez y que paradójicamente tenemos mareas básicas catalanas en Lleida y en Barcelona a leches con la policía, pues no me parece un día más oportuno para presentar un libro que se llama La dignidad, la última trinchera, y que no solo revierte en el derecho o no a tener un ingreso, sino a existir y a tener el derecho a la vida antes que el derecho a trabajar, a que no se hable tanto del derecho a decidir o a pensar o a la libertad de expresión en los programas políticos, sino que verdaderamente sea la ciudadanía la que empuje y la que fuerce a toda esta gente nueva y vieja a cambiar las cosas. Pero para mí significa la coherencia. Has sido capaz de dejar una serie de etiquetas, de medallitas, que para mí son referente porque te veo más en nuestras asambleas estatales, a pesar de que duermes en el suelo con nosotras en un polideportivo, incluidas las personas que vienen de las asambleas de parados europeas y también de cátedras europeas, que ahora están muy implicadas con nosotros en hacer una marcha básica en marzo, y la marcha de la dignidad también, a nivel estatal aprobado esto, contra el paro y la precariedad, porque no es pobreza energética, no es pobreza alimentaria, es que es pobreza, es que eres pobre, es que da igual que no tengas la casa, da igual que te digan que tienes derecho a la educación y a la sanidad cuando no puedes comprar un ibuprofeno o un libro de texto, y no tiene sentido que te vendan los derechos en teoría cuando se están viendo vulnerados de manera sistemática o sistémica o como se diga. Por eso hace un año empezamos con una campaña de denuncia, pues tenemos a día de hoy unas 200 o 300 denuncias presentadas porque esa pata de la suficiencia sí está legislada. La Carta Social Europea determina claramente que el umbral de la pobreza tiene que estar por encima del 60%, en fin, es baja. A día de hoy, en 2015, son unos 670 euros, por redondear, y se están viendo vulneradas todas las rentas mínimas, pensiones no contributivas, prestaciones por hijo a cargo, todas las prestaciones en este país están por debajo de lo que hemos firmado como Estado español, que tendrían que estar por encima, ¿no? Entonces, iniciando esa campaña y tirando de esa pata, y sin perder, por supuesto, el horizonte de la incondicionalidad, por eso estamos metidas en el movimiento europeo de renta básica, intentando ver cómo plantear en las instituciones y demás un programa político con una propuesta de renta básica incondicional. Entendemos que la urgencia y la suficiencia es que ya son ilegales, ya se están vulnerando. Quisiera aprovechar esta presentación para hacer un llamamiento, ¿no?, a todas esas personas que están por debajo de ese umbral. Yo me incluyo, este mes se me acaba el paro, luego 6 meses sin nada, ¿no?, que estén por debajo, cobrando 426, el subsidio la prestación por hijo a cargo, cualquier prestación por debajo de los 670 euros se puede denunciar y se puede reclamar, por mucho que nos diga Rajoy que es que la Carta Social Europea solo son recomendaciones o que es que no hay jurisprudencia para que esto sea así. Si tienen dinero para hacer carreteras, autopistas nuevas, yo no soy economista, pero entiendo que el derecho a la vida tiene que estar por encima de la deuda de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Porque realmente en marzo y desde hoy en adelante vamos a estar haciendo movilizaciones por todas partes. Hace poquito se han plantado en las Cortes Valencianas los compañeros de Sillas contra el Hambre. Nos estamos juntando sindicatos alternativos, CGT, las marchas de la dignidad. Quiero decir, no hay colores, no hay pegatinas, por favor. La situación es demasiado importante y demasiado urgente como para andar con los libros de texto a vender el libro. Este libro se vende porque tiene nuestras tripas y por eso yo he venido a venderlo, no por otra cosa, porque este señor es parte de ese sujeto político que va a utilizar la renta básica como herramienta, no como una paguita. Que no les confundan con estos conceptos, porque realmente el sentido que tiene para nosotras la renta básica no es capitalista, sino una manera de disminuir esa brecha que cada vez es más grande entre ricos y pobres y que en este país es el segundo más desigual de toda Europa, me parece. Yo entiendo que es un libro fronterizo
entre el pasado y el presente. Es al mismo tiempo fronterizo entre lo que es la experiencia que él ha tenido, fronterizo entre lo que es la política institucional, la política de un partido y la política de los movimientos sociales, porque nunca son apolíticos, pero son espacios diferentes y espacios que se hacen frontera. Y además lo ha escrito no desde una teorización, sino desde una vivencia. Y yo creo que esto es muy importante porque nos permite avanzar, nos permite comprender nuestras propias vivencias muy diferentes, las de cada uno de nosotras y de nosotros, pero al mismo tiempo nos abren un espacio común, por eso estamos aquí. Y esto parece, pues eso, que ya no hay hechos, sino hay Twitter. La noticia se convierte en Twitter, que lo que dice el señor no sé quién, el presidente de no sé dónde o el cantante de no sé cuál. Y nos están encerrando en 140 caracteres. Y nuestro pensamiento nos lo están amordazando con esos 140 caracteres que nos parece muy ágil, nos parece muy digamos, muy dinámico. A veces creemos que es... permitirme esta expresión, a mí no me gusta expresarla, pero esto es la polla, porque mira lo que he puesto, tal cual. Pero bueno, pero ¿qué has dicho? Esto no es nada. Y sin embargo, parece. Por eso es muy importante la frontera, porque, primero, esa forma de comunicación es necesaria, porque es la que se impone, pero no que la impone nadie, sino la propia realidad. Pero, por otra parte, es necesario la reflexión, es necesario no perder una serie de referentes porque nos los están quitando, y cuando nos quitan la conciencia, cuando nos quitan la reflexión, nos están desarmando. Y yo querría hacer ya la última reflexión para esta última trinchera, porque de alguna forma cuando el autor hace este título, yo creo que él ejerce un poco de abuelete, ¿no? Se ve, y no él, sino toda una generación, como el último mohicano, de una manera de luchar. Entonces, realmente es la dignidad la última trinchera. Pero, sin embargo, en ese juego de fronteras del que hemos hablado, está también diciendo, como dice el libro, que a mí me parece que es muy interesante que lo leáis porque os va a enriquecer muchísimo en vuestra propia reflexión, en vuestra propia práctica de la crítica social y en nuestras propias luchas. Y es que la última trinchera es la que da pie a la primera trinchera de un mundo por venir. Hoy nos encontramos en un mundo donde ya no hay fronteras con la globalización, pero sin embargo en su ausencia quieren construir muros, o quieren poner porras, o poner cascos, o poner represión a cambio de las fronteras. Entonces, de alguna manera, yo más que ver como una última trinchera, creo que cuando antiguamente se caían los muros, porque ya pues con los tanques, con los aviones, las murallas, pues ahora tienen una función ornamental. Pero hubo un tiempo en el que de esas piedras se construían las casas. De alguna forma va recogiendo ladrillos de muchas reflexiones, de muchas batallas, de muchas historias, la frontera entre lo local, que lo refleja muy bien. Hay un capítulo que parece que dice, bueno, a mí, pues oye, esto es una experiencia de los extremeños. Sin embargo, lo va contando de una manera tan vivencial que realmente es una experiencia de cualquier lugar del mundo. Y esto es muy importante. Entonces es la frontera entre lo local y lo global. Y luego está la obra, que no son las palabras. Es lo que descubrimos a partir de esas palabras cuando interacciona con nuestra conciencia, con nuestras emociones, con nuestros recuerdos. Y que de alguna manera yo diría que más que la última trinchera es la que impulsa la primera trinchera de ese otro nuevo mundo que es posible, que es necesario y que lo tenemos a las puertas y que lo vamos a construir, como dice Barca. Muchas gracias. ¿Cómo se despliega la idea que está en este libro? Porque claro que podría decirse, a mí me gusta mucho, lo voy a leer también, algo que dice Marina Garcés, que dice: hoy en día es difícil justificar la publicación de un libro. Se han multiplicado los ámbitos de la escritura y el mercado editorial
además se haya saturado de novedades cada vez más fugaces y perecederas. ¿Para qué empeñarse entonces en escribir y publicar libros? Y dice ella, habla del umbral de consistencia que tiene que tener un libro, de no hacer libros como un ejercicio de vanidad, sino en qué medida un libro puede ser útil o puede ser necesario. Y dice ella, dice, la idea que le da la razón de ser a un libro, si el libro está medianamente logrado, este es umbral de consistencia, es decir, una idea que se iba gestando, que necesita tomar cuerpo en un libro y que representa, que incorpora las situaciones que le dan sentido, las vivencias que explícitamente no le están asociadas, los interlocutores que la acompañan, los ritmos y tonalidades en los que se expresa. Es decir, para que ese libro supere, digamos, ese umbral de consistencia, es necesario que esa idea, que el libro forme parte de la idea, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De la idea, que entonces vamos a ver las ideas que se intentan explicar en el libro. La primera de ellas. La primera es que la política es mucho más de lo que solemos concebir como política. La política es mucho más que el círculo de las elecciones y las instituciones. Una de las causas de mi sentimiento de orfandad es que hay gente que quiere encontrar la solución en la noria, en el círculo metafísico, partido, elecciones, instituciones, medios de comunicación. Y en ese círculo es imposible, literalmente, hacer una política de transformación. Sin salirse de ese círculo es literalmente imposible. Por tanto, este libro habla en primer lugar de eso. Y ligado a eso, habla de una segunda idea. Los verdaderos hacedores de la historia, los verdaderos actores y sujetos de transformación de la realidad son los movimientos populares, los movimientos sociales, las comunidades de lucha. La necesidad de romper la jaula del clase medianismo, la necesidad de organizarse en los ámbitos de la clase obrera, en los ámbitos del paro, en los ámbitos de la precariedad, en los ámbitos de la exclusión social, en los ámbitos de la miseria. Porque eso hablamos mucho y somos muy radicales y ponemos a ver quién pone la palabra más radical, pero luego no organizamos la política para que realmente se empodere el pueblo que únicamente puede transformar la realidad. Y por eso se habla aquí de comunidades, no de cualquier tipo de movimiento, sino de los movimientos populares que luchan, que pelean en el ámbito del paro, de la precariedad o de la exclusión social. Una primera etapa de bonanza, una segunda etapa de crisis, una etapa de irrupción popular, que es la que hemos vivido, y el momento en el que estamos ahora, de la restauración o de la ruptura. De eso habla este libro, y lo hace a través, como decía antes, de la experiencia de los movimientos sociales y fundamentalmente alrededor de tres conceptos, de tres ideas. La elucubración sobre el marxismo y el comunismo, en la experiencia en Extremadura y todo lo que tiene que ver con las luchas contra la precariedad, las luchas sociales contra la precariedad. De eso habla. Y sí quiero insistir, como decía lo que decía Marta, la precariedad, eso ha cambiado. Esa es una de las claves fundamentales que han cambiado en estos 15 años. Yo recuerdo que en el movimiento antiglobalización la palabra precariedad ya era una palabra fundamental. Y hoy, aquello que parecía un debate todavía muy inicial, hoy constituye un elemento central de nuestras vidas. Porque la precariedad no solo son los contratos eventuales, los contratos temporales. La precariedad es la incertidumbre sistemática, la precariedad es el miedo, la precariedad es el tranquimacín, la precariedad es la soledad, la precariedad es la ruptura de los vínculos sociales. Eso es la precariedad, y eso es lo que realmente la gran victoria que ha conseguido el neoliberalismo, que ha conseguido la globalización. Por tanto, ahora se trata de que nosotros construyamos desde abajo, y construyamos desde abajo los movimientos que pueden poner eso patas arriba, y están surgiendo. Porque yo sí soy muy optimista, y no porque tenga la obligación de ser optimista como militante. Fijaros, en los últimos años no ha dejado de pasearse el espectro de la revuelta, de la revolución por todo el mundo. Primero fue en América Latina, en los países de América Latina,
que puso en los gobiernos a fuerzas revolucionarias y progresistas, pero luego empezó en Europa, en Grecia, y la rindieron, y en España, y se acomodó seguramente, y en Inglaterra se empezó a hablar de la socialización de los bienes, de los sectores estratégicos, y hasta en Estados Unidos empezó a sonar la palabra socialista. Es decir, el espectro de la revolución, el viejo topo, sigue cavando, y aparece y desaparece y vuelve a aparecer. Por tanto, la tarea que tenemos, la gente que nos sentimos a gusto como primer nombre, con el nombre de revolucionarios, como ha dicho aquí Javier, tenemos, yo creo, también motivos, tenemos mucha tarea, pero al mismo tiempo muchos motivos para ser optimistas. Así que yo, pues, espero por lo menos haberlo contagiarlo de vez en cuando, por lo menos un poquito. Gracias.